Muy buenas tardes, buenos días para todos. Les doy un cordial saludo y bienvenida a este webinar. Les extiendo un cordial saludo de bienvenida a este webinar, agradeciendo a la Universidad de La Salle por este espacio y agradeciéndole, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos en este espacio en el cual vamos a revisar algunas normatividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con la pandemia y con el estado de emergencia que en este momento ha declarado el país. Hoy nos convoca un tema bastante interesante y que está muy relacionado directamente con nuestro ejercicio profesional y es el decreto 538 de 2020 que determinó algunas directrices que nos van a permitir conocer esos lineamientos que van a estar asociados a nuestro desarrollo profesional durante la pandemia y que seguramente pues se van a, digamos, a continuar implementando y se van a continuar asociando algunas de estas lineamientos en el marco de la política pública de nuestro país. En ese sentido, entonces, bienvenidos nuevamente a nuestro webinar del ABC del decreto 538. Vamos aquí a analizar los puntos clave, lo más importante o lo que queremos resaltar que está directamente ligado, como les decía, a nuestro ejercicio profesional como profesionales de la salud. Entonces, digamos que el objetivo principal de este espacio es poder entrar a analizar algunos algunos apartes del decreto y algunos apartes de las resoluciones que están más directamente relacionadas con este decreto. Vamos a analizar las más recientes disposiciones normativas del Gobierno Nacional en materia de salud en el marco de la declaración del estado de emergencia por la pandemia COVID-19, con énfasis en el decreto 538 de 2020. Como les decía, quise traer también a colación algunas normas que están relacionadas. Ustedes saben que desde que se declaró el estado de emergencia, pues el gobierno ha estado emitiendo diferentes decretos a nivel nacional y también algunas adaptaciones a nivel local. Hoy quiero hablar puntualmente de la resolución 521, que es una resolución que está, digamos, en una relación muy directa, toda vez que determina los lineamientos para la atención de adultos mayores de 70 años, enmarcados en la resolución, en la atención domiciliaria y en lo que tiene que ver con telesalud y telemedicina. Digamos que hace un proceso de instar a los prestadores para que se presten estos servicios de salud en estas modalidades y hace un énfasis puntualmente en población mayor de 70 años y en pacientes que están con comorbilidades crónicas, que por supuesto por su condición son mucho más susceptibles en el marco de la pandemia. La resolución 628 también de 2020, que complementa lo que inicialmente se determinó en el decreto 538, y lo que hizo pues detallar un poquito más cómo va a ser ese llamado al talento humano para la contención de la pandemia. Entonces, vamos a viajar durante este espacio en estas tres normatividades, detallando y pues puntualizando muchísimo más cuáles son esos alcances y qué es lo que pues nos interesa a nosotros conocer y saber, como les digo, en el marco de nuestro ejercicio profesional. Ustedes saben que como toda normatividad pues tiene unas consideraciones. Si ustedes miran todos los decretos que se han emitido en el marco de la emergencia, pues tienen un gran sustento en lo relacionado con la pandemia del COVID, en la necesidad de que los países definan y establezcan todas sus directrices para atender de mejor manera y de manera óptima esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Pero quise traer acá a colación, digamos, como una de nuestras principales sombrillas, que como ustedes saben es la ley estatutaria, la 1751 de 2015, que a través de la cual pues, se regula el derecho fundamental a la salud, se dictan otras disposiciones
y pues digamos establece que dentro de las obligaciones del Estado, él es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud como uno de los elementos fundamentales del Estado social de derecho. Entonces este es el marco, nuestro marco de acción a través de las cuales se sustenta cada una de las, digamos, de los lineamientos y de las normas que se expidan pues en el marco del estado de emergencia en este momento. Entonces vamos a entrar un poco ya más en materia de este decreto. Este decreto es bastante amplio y digamos que da unas facultades a los actores del sistema de salud, como diríamos, nunca antes vistas, ¿no? Digamos que de acuerdo a esto, pues el estado de emergencia favorece de alguna manera, sobre todo la flexibilización en la implementación de políticas públicas que ya se venían haciendo en los países. Digamos que eso es la facilidad que permite los estados de emergencia. Entonces, básicamente es un decreto que determina una flexibilización de requisitos en todo lo relacionado con la implementación de algunos elementos de nuestro sistema general de seguridad social en salud. Elementos relacionados con la prestación del servicio, por supuesto, elementos relacionados con el marco del aseguramiento en salud, elementos relacionados también con la administración de los recursos para los planes de beneficios, plan de beneficios individuales y plan de beneficios colectivos o plan de intervenciones colectivas. Entonces, digamos que esta flexibilización insta a todos los actores, llámese aseguradores, prestadores, la misma ADRES, el Ministerio de Salud y Protección Social, las entidades territoriales, para que se haga un proceso de flexibilización en todos esos requisitos que el gobierno viene desarrollando para la implementación de políticas en el marco de esta pandemia. Entonces aquí les traigo digamos, los elementos que considero importantes e interesantes de analizar. Dentro de esa flexibilización, entonces, encontramos que el decreto establece que la contratación del plan de salud pública de intervenciones colectivas se podrá hacer con prestadores públicos o privados e incluso personas naturales. Recuerden que la resolución 518 que definió todos los lineamientos para la implementación del plan de intervenciones colectivas es muy clara en que la contratación del PIC se deberá hacer principalmente con las empresas sociales del Estado, de los municipios. Abrió un poquito la posibilidad de hacer contrataciones también en el caso de que se requiera con universidades, pero miren cómo aquí de alguna manera flexibiliza que esa contratación se pueda desarrollar con prestadores privados también e incluso llama la atención que tiene en cuenta también a personas naturales que por supuesto de alguna manera con todos los requisitos y toda la organización que pueda desarrollar la entidad territorial puedan garantizar la prestación de este plan de beneficios pues tan importante y necesario en este marco, toda vez pues que aborda todo el proceso de promoción de la salud. Entonces, esta es una de las flexibilizaciones que establece este decreto. Otra flexibilización que analizamos es que las empresas sociales del Estado podrán recibir transferencias directas de la nación de las entidades territoriales. Entonces, digamos que generalmente estas transferencias o estos manejos de presupuestales se desarrollan a través de convenios, de contrataciones, y miren acá cómo en el marco de esta pandemia, pues por supuesto se flexibiliza para que esas transferencias sean de forma más directa por parte de las entidades territoriales para las empresas sociales del Estado. Otra flexibilización está relacionada con agilizar trámites para la ejecución de proyectos de inversión que estén directamente relacionados con dotación, infraestructura, adquisición de equipos biomédicos, y elimina este requisito que era sine qua non para poder desarrollar estos proyectos de inversión,
que era que estuvieran inmersos en el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud. Entonces, digamos que en este momento ya se pueden construir, se pueden desarrollar proyectos de inversión y, por supuesto, implementar sin necesidad de este requisito. Entonces, es una flexibilización bastante importante que les va a dar, por supuesto, a las entidades territoriales mucha más facilidad, agilidad en la ejecución de estos proyectos de inversión. Por supuesto, son proyectos de inversión que tendrán que estar directamente relacionados con la pandemia del COVID. También manifiesta que en la actualidad hay saldos de la vigencia 2009, que se quedaron de la vigencia anterior, y se faculta a las empresas sociales del Estado para que utilicen estos saldos para la atención de la pandemia. La idea también es implementar plataformas. Aquí se hace también digamos, un fomento importante a la modalidad de telesalud, ¿sí? Y se flexibiliza. Ustedes saben que digamos, en nuestro país, en el marco de la resolución 2654, que es la que habla de telesalud y telemedicina, pues la telemedicina, por supuesto, requiere un proceso de habilitación. Y digamos que esta resolución ayuda a flexibilizar el proceso de habilitación y de autorización, que vamos a ver un poquito más adelante, para que se desarrollen en los prestadores estos procesos y se implementen plataformas que sean accesibles con estándares básicos que permitan el diagnóstico y el seguimiento, por supuesto, de alteraciones y de enfermedades, ¿sí? Entonces, digamos que aquí se flexibiliza muchísimo más este proceso de telesalud. El decreto se ampara en un principio, teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho. La Constitución política determina que digamos, el principio de solidaridad está muy relacionado pues a esa capacidad que debemos tener como profesionales, en este caso puntual de nosotros como profesionales de la salud, digamos, esa disposición que debemos tener para atender a los llamados que desarrolle el gobierno nacional en casos eventuales, en casos fortuitos, como los que estamos viviendo. Entonces, digamos que él se ampara en la Constitución Política de Colombia para establecer y determinar la necesidad de recurrir al talento humano en salud en ejercicio y formación para ayudar a mitigar la pandemia. A su vez, digamos, determina que también es necesario incentivar la labor de los profesionales de la salud que atienden la pandemia con un beneficio adicional al que reciben actualmente. También determina que es necesario que se establezcan canastas de servicios y tecnologías en salud que se financian con recursos adicionales en donde todos los actores puedan programar, contratar y pagar las atenciones. Entonces, hagan de cuenta que se va a determinar un recurso adicional al que se está contratando con cargo a la UPC o la unidad de pago por capitación, para que los prestadores, en el marco de sus procesos de contratación con el asegurador, establezcan como unas canastas de servicios adicionales que, por supuesto, desarrollen también procesos de tecnologías en salud para la atención de esta pandemia. ¿A quién se le va a cobrar o quién va a ser la directamente responsable de entregar estos recursos? Por supuesto, en este caso sería la ADRES. A la ADRES se le otorga, el ministerio le otorga esa competencia para que haga el giro directo de estos recursos al asegurador o al prestador. Otro factor interesante de este decreto es que se autoriza a la ADRES para que el 50% de la prima anual del SOAT o del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito sea utilizado para brindar liquidez a las IPS, y todo esto, por supuesto, orientado a
que se desarrollen procesos de intervención, por supuesto, para el COVID, reorganización de aseguradores y prestadores. Un ejemplo claro de esto está relacionado con la situación que vive en este momento, por ejemplo, Medimás IPS. Entonces, yo creo que algunos vieron en las noticias que se le dio, se le extendió digamos, el plazo para funcionar a la IPS por parte de la superintendencia, a la IPS, perdón, por parte de la superintendencia, y se determinó que era necesario que ellos reorganicen, por supuesto, su proceso de aseguramiento en salud para que se pueda seguir prestando el servicio con su red de prestadores en el marco de la pandemia de una manera óptima. Entonces, digamos que estos recursos, este 50% que el gobierno del SOAT, que el gobierno determina, se busca es precisamente garantizar todos esos procesos de reorganización de aseguradores, prestadores y todo lo que tenga que ver con intervención del COVID. Bueno, entonces digamos que estos elementos, como ustedes pueden ver, lo que busca es mayor liquidez para las instituciones, lo que busca también es garantizar una óptima prestación del servicio, que los prestadores cuenten con los elementos que se requieren para poder atender la pandemia. Aquí, por supuesto, también se habla de contar con el pago a los profesionales de la salud. Es decir, son una serie de medidas, ¿sí?, que el gobierno viene tomando precisamente para garantizar que la prestación del servicio de salud como derecho fundamental, de acuerdo a lo que veíamos con la ley estatutaria, pues sea brindado y sea garantizado a la totalidad de la población que lo requiera. Vamos a mirar entonces un poco más en detalle los capítulos principales de este decreto. El capítulo 1 está relacionado con el acceso y la continuidad en la prestación de servicios de salud. Aquí lo que básicamente se busca es una autorización transitoria para la prestación de servicios de salud, que está relacionado principalmente con adecuar temporalmente un lugar no destinado a la prestación de servicios de salud dentro o fuera de sus instalaciones. Reconvertir o adecuar un servicio de salud para la prestación de otro no habilitado. Ampliar capacidad instalada de un servicio habilitado. Prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las habilitadas. Prestar otros servicios de salud no habilitados. Entonces, miren acá cómo se flexibiliza de alguna manera todo lo que está definido o establecido en la resolución 3100, que es nuestra más reciente resolución de habilitación en el marco del sistema obligatorio de garantía de calidad. Digamos que para el caso pues, de nosotros como optómetras o de otros profesionales de la salud que también puedan estar en este momento, lo que inicialmente se ha venido presentando más es esa necesidad de contar con una autorización para prestar servicios en modalidades o complejidades diferentes a las habilitadas. El servicio de optometría, pues generalmente es lo más común o lo que más se desarrolla para la prestación del servicio, es el servicio intramural. En este momento, pues ya se está pensando, por supuesto, en ampliar ese campo de acción hacia modalidades como la telemedicina y la atención domiciliaria. Para esto, entonces, hay digamos que el gobierno establece las dos formas. La primera, que es la original, la que ha sido de forma permanente, que es habilitar como tal la modalidad en el marco de la resolución 3100. Este procedimiento se hace a través del reporte, por supuesto, de novedades del prestador. Y lo que se entiende es que si yo habilito esta modalidad, es que la voy a seguir desarrollando de una forma más permanente, posterior durante y posterior a la pandemia, ¿sí? Es decir, ya voy a instaurar esa modalidad de prestación como parte integral de la prestación de mis servicios como prestador, bien sea independiente o bien sea IPS.
Y el decreto establece entonces otra posibilidad, y es que se puede hacer a través de una autorización que es temporal, es durante el estado de emergencia, que es un proceso más expedito. Ambas se pueden hacer por la plataforma, por la página de las secretarías de salud correspondientes a sus jurisdicciones, donde ustedes tengan su consultorio o su IPS, y pues la autorización es temporal. Muchos prestadores están recurriendo a esa autorización temporal, porque bueno, muchos están todavía evaluando si efectivamente van a continuar con estas modalidades o si lo van a hacer únicamente durante el tiempo de la pandemia. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces allí? Ahí hay que tener en cuenta varios elementos. Primero, que esa autorización puede ser negada, que la autorización también estará sujeta a una visita previa, que puede o no ser. Por supuesto, pero los tiempos para respuesta son mucho más rápidos que los tiempos usuales que se dan en el marco del proceso de habilitación. Entonces, el decreto establece pues, que la Secretaría de Salud contará con 2 días calendario para dar una respuesta efectiva al prestador. Si decide hacer visita, hacerle la visita, o sea, si la Secretaría de Salud decide no hacer visita, tendrá 2 días hábiles para contestar. Si si el prestador no recibe respuesta por parte de la entidad territorial, se entenderá que está autorizado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues debo cumplir con todos los requisitos para poder prestar esa modalidad o desarrollar alguna de las otras flexibilidades que me permite el decreto, porque pues en cualquier momento puedo tener una visita para verificar precisamente esas condiciones. En caso pues de que no, pues por supuesto ya la Secretaría procederá de acuerdo a sus competencias a desarrollar lo pertinente, ¿no? A tomar las medidas pertinentes de acuerdo a su competencia. Como les decía entonces, bueno, si finalmente la Secretaría decide hacer visita, tendrá hasta 3 días calendario para responderle al prestador si efectivamente autoriza o no esa modalidad. Aquí pues traigo un ejemplo, este es un ejemplo de la Secretaría de Salud del Valle. Tengan en cuenta que para pedir esta autorización, pues yo tengo que estar habilitado, es decir, si estoy habilitado, estoy inscrito en el REPS, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Yo debo ingresar a la página con mi código, por supuesto, con mi contraseña, ¿sí? E ingreso la solicitud que voy a desarrollar. La Secretaría, pues, arroja, por supuesto, dentro de su plataforma, pues arroja las opciones para que el prestador pueda hacer, bien sea pedir la autorización o bien sea el proceso de habilitación. Generalmente pues va a pedir estos datos que ustedes ven allí, el número de identificación, la razón social, la clase del prestador, si es profesional independiente o si es IPS, el departamento, la sede. Es importante tener en cuenta el domicilio o el lugar donde se prestará el servicio. Es muy importante. Entonces, hay profesionales pues que decidieron, por ejemplo, hacer únicamente el proceso de telemedicina o telesalud, desarrollarlo en sus domicilios, hacer pues todo el proceso de telemonitoreo y seguimiento a sus pacientes. No van hasta el consultorio, sino que lo hacen a través de sus domicilios. Entonces es importante tener en cuenta allí pues que la dirección es donde que corresponde, la que tengo que diligenciar es donde voy yo a desarrollar la prestación del servicio, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, el grupo, ¿sí? Tengan en cuenta pues el grupo, si estamos en optometría, pues pertenecemos al grupo de consulta externa en el marco de la resolución 3100. Entonces, son todas esas cosas que debemos tener en cuenta para poder diligenciar. Aquí abajo entonces aparece el tema de la modalidad, ¿sí? Si es intramural, extramural, telemedicina. Por supuesto, la complejidad, en el caso de nosotros es complejidad baja.
Y miren, básicamente es un proceso que no es muy dispendioso, ¿m? Y que una vez hecho, pues se debe esperar la notificación o la respuesta por parte de la entidad territorial, reitero. En caso de no recibir respuesta 2 días posterior a la solicitud, se entenderá como aprobada, pero es importante tener en cuenta que en cualquier momento puedo recibir la visita durante el desarrollo de la consulta. ¿Listo? Este capítulo, además de este elemento tan importante y necesario para los prestadores, esa flexibilización tan importante temporal para el prestador, también pues establece otros elementos. Uno está relacionado con la gestión centralizada en las unidades de cuidado intensivo y de las unidades de cuidado intermedio a través del CRUE o el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Entonces, básicamente, sí, la entidad territorial o la Secretaría de Salud reporta dificultades para el acceso a unidades de cuidado intensivo o unidades de cuidado intermedio, pues será el CRUE el encargado de hacer todo ese proceso de gestión y organización para determinar entonces a dónde se van a enviar los pacientes que necesitan este servicio. Esto, pues, por supuesto, ya digamos, en unas condiciones de poca oferta o poca capacidad instalada al que esperamos no llegar en el país. Pero de alguna manera, entonces, si esto pasa, van a ser los centros de regulación de urgencias y emergencias los encargados de hacer todo ese proceso de gestión y centralización de este servicio. Ellos, a su vez, deberán asumir el control de la oferta y la disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo y de unidades de cuidado intermedio. Una responsabilidad pues bastante grande. También tendrán a cargo la coordinación del proceso de referencia y contrarreferencia, definiendo el prestador a donde deben remitirse los pacientes. Básicamente todo este proceso de gestión, de organización en el marco de la referencia y la contrarreferencia y todo el tema de oferta y demanda frente a disponibilidad de camas en estas unidades. Pues básicamente pues van a ser un apoyo muy grande para el asegurador, ¿no? Entonces, aquí este decreto establece otro capítulo que también fue en su momento bastante polémico, y es la garantía y protección del talento humano en salud para la atención del COVID. Recuerden que les decía que básicamente el decreto se ampara, digamos, en el sentido de solidaridad que establece un Estado social de derecho por parte de los profesionales, en este caso los profesionales de la salud. Entonces hace este llamado a ese principio de solidaridad y en ese sentido pues decreta esta necesidad. Entonces aquí ya se encuentra el decreto 538 con la resolución 628. Entonces, el decreto 538 en un principio dice, hago un llamado al talento humano en salud en ejercicio o formación. Ellos deberán estar preparados y disponibles para atender la pandemia. De alguna manera se podría sobreentender que había un cierto mensaje de obligatoriedad, que esto fue lo que destapó, como ustedes ya saben, pues toda esta polémica, ¿no? Por parte de los profesionales, toda vez que en su momento no se había garantizado ni de las ARL ni del empleador, por lo menos los elementos de dotación personal, o por lo menos no se había establecido claramente quién debía ser el responsable de hacer esta dotación y, por supuesto, garantizársela al personal de salud. Entonces, de acuerdo a eso, a toda esta polémica, el gobierno emite la resolución 628, estableciendo ya flexibilizando un poco más su posición inicial y dejando un poco más claro los lineamientos para este llamado.
Entonces dice, el llamado se hará únicamente cuando las secretarías departamentales o distritales manifiesten una baja disponibilidad de profesionales para atender la pandemia, ¿no? Digamos que lo que se espera es no llegar a esta baja disponibilidad, por supuesto, pero pues el gobierno hará este llamado únicamente teniendo en cuenta que la Secretaría pues le pueda manifestar esa necesidad en sus territorios. Básicamente dice que las áreas a reforzar son los servicios priorizados para la atención de la emergencia, tales como unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado intermedio, hospitalización y urgencias. ¿Sí? Esas son las que, digamos, la resolución prioriza como necesidades primarias de atender y de, por supuesto, contar con la disponibilidad suficiente. También establece que se podrá convocar a otros perfiles ocupacionales, profesionales y especializados del área de la salud para reforzar otros servicios, bien sea intra o extramurales. Vemos que no detalla específicamente qué, pero hay que tener en cuenta también una confusión que se generó en algún momento sobre, pues, quiénes son los profesionales de la salud. Y esta resolución y también el decreto deja muy claro pues que en Colombia está muy claramente definido quiénes son los profesionales de la salud, que son los que están directamente relacionados con todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de enfermedades y alteraciones que afecten, por supuesto, la salud de la población. Entonces, en ese sentido, eso es absolutamente claro, absolutamente pues enmarcado y definido, pero también debemos tener en cuenta que de acuerdo a la emergencia, de acuerdo, por supuesto, al contexto que se genera, que generalmente es intrahospitalario, ¿sí? Pues, por supuesto, ya se tendrá claro y se definirá cuáles son los perfiles que se requieren para entrar a apoyar este ejercicio, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, pues bajo un principio, por supuesto, de realidad frente a la competencia de cada uno de los profesionales de la salud y frente al alcance que tiene cada profesión. Pero entonces dice también, bueno, y de no cumplirse con la necesidad, entonces, ¿qué? Aún así, dice, en caso de que no se logre cumplir con esa oferta que se necesita, pues se recurrirá al talento humano en salud perteneciente a las fuerzas militares o a la Policía Nacional de Colombia. También se recurrirá al talento humano pensionado en salud, que esté pensionado, menor de 60 años y que no presente condiciones de riesgo para el contagio del COVID. También se contará con el talento humano en salud vinculado a una entidad administradora de planes de beneficios o a entidades públicas privadas que desempeñen labores de tipo administrativo. También se recurrirá al talento humano en salud extranjero que preste servicios en el país en el contexto de misiones de carácter humanitario o misiones sociales a través de la expedición de un permiso transitorio. Por supuesto, a los médicos residentes, siempre supervisados, digamos que también hace un llamado a los profesionales que estén haciendo su último año de residencia o estén haciendo su último año también rural, pero pues también, digamos, manifiesta que siempre deberá estar supervisado por profesionales que ya estén graduados. También llama la atención que de no cumplirse la necesidad, se recurrirá también a los estudiantes de últimos semestres de programas académicos de educación superior, diferentes a medicina, por supuesto también medicina, y los estudiantes en etapa productiva o en el último trimestre de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano. Estos pues se convocará para apoyar todos los equipos multidisciplinarios de salud en horarios y jornadas diferentes a las destinadas para la realización de sus prácticas formativas, en coordinación con los propios estudiantes, las instituciones educativas, los prestadores de servicios de salud correspondientes, por supuesto sin exceder las otras legalmente permitidas. Entonces digamos que aquí también hubo mucha polémica, la hay todavía. Frente a contar con estudiantes, discúlpenme, de los últimos semestres, ¿no? Se manifiesta pues que ellos todavía no están preparados, no están todavía como en esa capacidad de afrontar
una situación pues como esta, que se requieren más que habilidades técnicas, esa experiencia, ¿no? Y ese control pues emocional para poder llegar a atender este tipo de necesidades, que hemos visto mucho en las noticias, sobre todo en Estados Unidos, como algunos profesionales ya incluso han venido suicidándose por el impacto emocional tan fuerte que genera esto. Pero bueno, son todas esas discusiones que necesariamente se tienen que dar y que en su momento pues el gobierno nacional tendrá que entrar a definir si cuenta con este recurso o no. Como les digo, la verdad es que son determinaciones que se dan en el caso pues de llegar a urgencias que ya superen la capacidad instalada con la que cuenta el país. Lo que se espera es que eso no pase, que la capacidad que tenemos en este momento sea la suficiente y que teniendo en cuenta, por ejemplo, el capítulo anterior donde se flexibiliza incluso abrir nuevos servicios sin necesidad de habilitarse por el momento, ampliar la capacidad instalada, ejemplo lo que está pasando en este momento en Bogotá, con todo el tema de dotación y adecuación que se está haciendo en Corferias. Digamos que de alguna manera con todo ese tipo de procesos se espera suplir la necesidad que se pueda presentar en un determinado momento en el marco de la pandemia, sin tener que recurrir pues ya a estos niveles un poco ya más extremos, por decirlo así. Bueno, otro capítulo importante e interesante de este decreto es la atención del COVID en el marco del aseguramiento. Ya les hablaba pues de algunas cosas previamente, pero aquí, digamos, lo importante de resaltar es que el gobierno también determina que se hará una revisión de las incapacidades que se den por diagnóstico de COVID, determinar si se requieren recursos adicionales por concepto de incapacidad, lo cual pues será girado por la ADRES, perdón, a los aseguradores. Entonces, digamos que el tema de las incapacidades, ustedes saben que eso todavía está en estudio, todavía está en análisis, me refiero a las incapacidades con ocasión, que se puedan generar con ocasión al COVID. Todavía pues está analizando, ¿no? ¿Qué efectos posteriores genera? Y durante, por supuesto, durante la enfermedad, durante el desarrollo como tal de la enfermedad, pero ya el Estado está considerando la posibilidad de establecer un recurso adicional por concepto de incapacidad para los pacientes, ¿no? Y pues ese es un recurso que se le girará a la ADRES para que él a su vez lo gire a los asegurados. Otro elemento es la inclusión del coronavirus como enfermedad laboral directa, el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas sin que se requieran juntas de invalidez. Este ha sido otro punto absolutamente polémico y difícil de lograr concertar con las ARLs. Ellos inicialmente pues tuvieron una posición, pero bueno, finalmente se logra establecer que esta enfermedad, al decretarla como enfermedad laboral, pues por supuesto ya es la ARL la responsable en el marco de su propio plan de beneficios de riesgos laborales, la responsable del reconocimiento de todas esas prestaciones de tipo asistencial y económico para los profesionales. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que el decreto establece claramente que es para los profesionales de la salud que estén atendiendo el COVID. ¿Sí? Directamente la prestación de sus servicios está asociada a el manejo del COVID a nivel clínico. Hay todavía cierta, digamos, un poco de incertidumbre con relación a qué va a pasar con los demás profesionales como odontología, como optometría, que si bien atendemos pacientes que digamos, nuestra orientación clínica no está directamente hacia el paciente con COVID, sí de forma indirecta. ¿Sí? Yo puedo perfectamente durante mi consulta atender un paciente, contagiarme, y bueno, entonces en ese sentido no se considera enfermedad profesional. Según lo que dice el decreto, tal cual como lo cita textualmente, al parecer este cubrimiento por parte de la ARL está asociado a los profesionales que atienden directamente pacientes para el COVID. Seguramente esto tendrá para seguir discutiendo con los aseguradores y posiblemente con los grupos de sindicatos y demás.
seguramente tendrá todavía su tiempo de discusión, pero así es como hasta el momento está definido. También determina una compensación económica para el afiliado de régimen subsidiado con diagnóstico confirmado de COVID por única vez, y el valor son 7 días de salario mínimo legal diario. Por ahora está definido únicamente para pacientes de régimen subsidiado, no para régimen contributivo, pues por supuesto comprensible de acuerdo pues a sus niveles de vulnerabilidad. Esto se hace un giro único para la familia. Y bueno, digamos que en términos generales, esto era lo que quería contarles sobre este decreto. Resaltar sobre esos puntos principales y cómo, por supuesto, esto nos da ciertas flexibilidades para los prestadores de servicios de salud, conocer cuáles son esas características, conocer cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta durante el estado de emergencia para poder empezar a hacer nuestras adecuaciones en la prestación de nuestros servicios. Recuerden que esto está sujeto, por supuesto, al desarrollo de protocolos de atención. Es absolutamente necesario y prioritario que empecemos ya, los que todavía no hemos empezado pues a trabajar, que ya lo vayamos a hacer de manera progresiva. Es el punto número 1, es hacer todo el proceso de desarrollo, adopción, adaptación de nuestros protocolos de atención relacionados con la prestación clínica y también relacionados con todo lo que tiene que ver con normas de bioseguridad para la prestación de nuestros servicios. Quedo atenta entonces durante este espacio para que podamos analizar un poco preguntas. Bueno, en la casilla de preguntas ya están llegando varias. Recuerden que en la casilla de preguntas voy a poder visualizar sus inquietudes y a la vez vamos contestándola de acuerdo al orden de llegada. Bien. La doctora Giomar Balaver, muchísimas gracias, doctora Giomar. Dice, ¿qué considera usted sobre la gran coalición que hace parte FEDOPTO para el inicio del 11 de mayo? Bueno, doctora Giomar, digamos que el colegio ha venido siendo absolutamente responsable con las indicaciones que se le da al gremio en el marco, por supuesto, de la pandemia y del estado de emergencia. Ha venido haciendo diferentes consultas, por supuesto, con los organismos gubernamentales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, para poder dar una información acertada a todo el gremio. En este momento sé que se han desarrollado diferentes espacios donde se han ido aclarando dudas. En primera instancia, las instrucciones que se daban por parte del Ministerio de Salud frente a la cuarentena era que la consulta como tal de optometría inicialmente se debía dar únicamente para casos de urgencias, por supuesto consultas prioritarias. Esa fue la indicación dada por el Ministerio de Salud en su momento, la cual a través del colegio pues también se transmitió a todo el equipo profesional.
a todo el gremio, a todos los profesionales. También la necesidad, como les decía inicialmente, de contar con los protocolos de atención. Esa es una condición sine qua non para la apertura nuevamente de consultorios y de ópticas y de IPS, por supuesto. Sobre esa necesidad de irlos elaborando, irlos construyendo. Se ha estado haciendo toda la divulgación, según comprendo y he estado viendo, de diferentes elementos técnicos, protocolos y guías para que los profesionales empiecen a hacer ya las adecuaciones. En este momento, pues según ya los más recientes decretos relacionados con la apertura pues, de la economía que establece el gobierno en este momento, pues ya la optometría como un servicio de salud se comprende que puede empezar ya a trabajar a partir del 11 de mayo, incluso previamente, ¿no? Digamos que previamente los decretos facultaron a los servicios de salud para empezar a trabajar, pero como les decía inicialmente, con una condición, y es el desarrollo de protocolos de atención, y pues con estas consideraciones de ir atendiendo inicialmente urgencias y atenciones prioritarias. De alguna manera, el gobierno lo que hizo fue dar la autonomía y la autoridad a cada prestador para que fuera decidiendo a lo largo de toda la cuarentena cuándo abrir, cuándo no abrir y para qué abrir, ¿no? ¿Para qué abro? ¿Sí? Para que finalmente cuál va a ser el alcance de la prestación de mis servicios, teniendo en cuenta que todavía no hay la cantidad de pacientes, no la va a haber, y teniendo en cuenta el riesgo que puedo estar generando tanto para mí como para las personas que trabajan conmigo como para el paciente. Ya, digamos, el lunes vamos a entrar en otro escenario, en un escenario donde aproximadamente el 60% de la fuerza laboral y de la economía de nuestro país se empieza a mover, dentro de cuáles está el servicio de salud, pero nuevamente el llamado a que, listo, si vamos a arrancar, arranquemos con los protocolos de bioseguridad, arranquemos con todos los elementos de protección personal y cumpliendo con todas las indicaciones que hasta el momento el Ministerio ha establecido. Eso es lo más importante en este momento para la prestación de servicios de salud. Gracias, doctora Giomar. La segunda pregunta dice, ¿me podría, la hace el doctor Héctor Julio Fernández Ricaurte? Gracias, doctor. ¿Qué nos cobijaría explícitamente a nuestra profesión de optometría? Bueno, Doc, si hablamos de acuerdo a lo que establece el decreto, supongo que la pregunta está orientada también a elementos de bioseguridad, a lo que tiene que ver con ARL. Entonces, reitero, la ARL, el decreto 538 hasta el momento es muy claro, estableciendo que las ARLs y el COVID como tal se va a declarar enfermedad profesional para los profesionales de la salud que atiendan directamente la pandemia. Y también, digamos, todo lo que tiene que ver con dotación de elementos de protección personal, también faculta a la ARL para que él haga esa dotación, pero teniendo en cuenta el Código Sustantivo del Trabajo, el principal responsable de hacer la dotación de elementos de protección personal es el empleador. En ese sentido, el primer llamado a hacer esa dotación necesariamente tiene que ser el empleador, y ya, de acuerdo pues a sus capacidades y posibilidades, podrá recurrir al apoyo y al complemento de la ARL para dotar a todo su personal de equipos de protección personal. ¿Qué más nos cobija, Doc, en optometría frente al decreto? Lo que les decía, la posibilidad que tenemos de ampliar como prestadores de servicios de salud nuestras modalidades de prestación de servicios, que en este caso estamos hablando de domiciliaria y telemedicina. Este decreto es, digamos, nos facilita y nos favorece esto, y en este momento, pues, poder recurrir dentro del alcance, por supuesto, que tiene la telesalud y la telemedicina, poder recurrir a esta posibilidad. En este momento lo que tiene que ver con atención extramural, brigadas, unidades móviles, por el momento está suspendido, pues teniendo en cuenta obviamente la pandemia, pero a medida que esto vaya mejorando y que la economía vaya abriendo, podemos ir pensando también en esa posibilidad, los que no lo hemos venido haciendo, de todo el tema de atención extramural, pero por supuesto ahí nuevamente habría que sentarse a organizar muy claramente y de manera muy estricta
los protocolos de atención para la atención extramural. Por el momento esto está, digamos, suspendido por temas de riesgo y de seguridad, pero en el momento en que esto vaya abriendo progresivamente podemos ir pensando en estas nuevas modalidades, lo mismo que la domiciliaria, habríamos que hacer el análisis. Como les decía, la resolución 521 establece unos lineamientos para personas mayores de 70 años, personas en condiciones crónicas. Nosotros como optómetras ya podríamos ir pensando en el marco de estas normas cómo elaborar nuestros protocolos y a qué pacientes nos vamos a dirigir en su momento para poder llegar hasta ellos también, ¿no? Y tener pues una suficiente cobertura. Básicamente es eso, mío, que es eso lo que nos cobija principalmente este decreto. El doctor Diego dice, ¿el contrato para PIC solo en la emergencia sanitaria o de ahora en adelante? Sí, doctor Diego. Lo que establece el decreto es que flexibiliza el contrato de PIC de manera temporal para que se haga con prestadores privados y para que se haga también con personas naturales, pero por el momento lo establece solo de forma temporal durante el estado de emergencia. Habría que mirar si se analiza más adelante poder ampliar esa posibilidad para que ingresen otro tipo de prestadores como tal a la implementación del plan de intervenciones colectivas, pero por ahora es temporal. El doctor Giovanni dice gracias a usted, doctor, por su participación. Gracias, doctora Sandra Milena Medrano, también por su participación. La doctora Nubia Cecilia Arroyo Pulido, gracias por su pregunta. ¿cuándo se espera que el ministerio reglamente si una infección de COVID para el optómetra u otro de los profesionales de salud es de origen profesional? Buena pregunta, doc. Digamos que el cuándo por ahora continuará en interrogante. Como les decía, en este momento las coaliciones y los sindicatos, lo que entiendo es que están trabajando muy fuertemente, sobre todo la coalición de salud que se ha conformado, donde no solamente están optómetras, sino que están todos los profesionales de la salud. Se está trabajando y se está haciendo gestión, según entiendo, muy fuertemente para que esto sea ampliado a todos, porque el decreto establece que por el momento, según se entiende y se lee textualmente, es algo que está asociado solamente a los que atienden la pandemia directamente. Entonces ahí entenderíamos que son médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, bueno, y demás, bacteriólogos seguramente. Pero los que lo hacemos de forma indirecta como odontólogos, optómetras, también de alguna manera estamos en un riesgo, pero el decreto por ahora, la norma únicamente se reduce a estos profesionales. Yo creería que de acuerdo con las gestiones que continúen haciendo las coaliciones, esto nos ayudará a que por supuesto se amplíe esta cobertura a todos los profesionales de la salud que tenemos contacto directo. Y nosotros como optómetras sí que tenemos un riesgo bastante amplio. Ya se han estado haciendo pues diferentes revisiones en las universidades de evidencia científica y por supuesto ya se ha empezado a conocer que la lágrima, ¿sí? es un agente importante de transmisión de COVID con el cual nosotros como optómetras estamos en constante contacto. Entonces, pues hay que esperar, doctora Nubia, y esperar que las gestiones den resultado como hasta ahora han dado muchas. La doctora Gloria Marcela Contreras, gracias doctora, pregunta, quiero preguntarte si este permiso transitorio de los servicios que no están habilitados aplica para todos los prestadores de salud, incluyendo los que somos objeto social diferente. Muy buena pregunta, doctora Marcela. Este permiso es transitorio y por el momento, según el decreto, aplica únicamente a servicios de salud, profesional independiente o instituciones prestadoras de servicios de salud. No cobija a las entidades con objeto social diferente. Por ahora. Gracias, doctora Marcela. El doctor Elkin nos pregunta, gracias, doctor. Mi pregunta es, ¿ha tenido oportunidad de revisar el protocolo sugerido por el Colegio Federación? Sí, mi doctor, sí. He tenido la oportunidad de revisarlo. La verdad, le voy a hablar con el corazón.
y es que me llena de mucha satisfacción ver cómo ha sido un trabajo articulado por parte de todas las universidades, donde ha habido una absoluta coordinación y todas las universidades han hecho un trabajo absolutamente interesante, absolutamente juicioso, pero sobre todo responsable en el análisis y en la búsqueda de la evidencia que se está haciendo para poder establecer un único protocolo para todo el gremio de optometría en Colombia. Por supuesto, he tenido la oportunidad de estarlo revisando, de estarlo analizando. Hay información absolutamente relevante, absolutamente importante que nos va a servir muchísimo y creo que va a ser una herramienta que va a ser muy útil para todos los prestadores porque ya simplemente les va a facilitar mucho el ejercicio en la construcción de sus propios protocolos. Ahí pueden hacer adopciones o adaptaciones incluso casi que completas y les va a ahorrar muchísimo trabajo. Así que de verdad felicito a la Asociación de Facultades de Optometría por este esfuerzo y por supuesto al colegio por haber hecho esta convocatoria. Doctora Ginette pregunta, ¿cuáles son los EPP que requieren los optómetras y asesores para la atención de pacientes? Bueno, Doc, hay un protocolo, esto va a salir en la guía de orientación técnica, va a salir detallado todos los elementos que se requieren. Por ahora, todos los elementos de bioseguridad. Esta guía sale la próxima semana para que esté pendiente. Ahí les van a detallar todos los elementos que se requieren. Lo que se está discutiendo en este momento, lo que sé que se está discutiendo con el Ministerio de Salud, está relacionado con los elementos de, o sea, hasta dónde se dejan los elementos de reemplazo desechables, perdón, y los que son reutilizables, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la dotación que se tiene que tener. El ministerio ha estado un poco estricto con que por lo menos las batas que se van a utilizar tienen que ser desechables, pero hay que también tener en cuenta los costos que esto genera también para muchos de los prestadores, de los empleadores que van a tener que hacer estas compras bastante amplias e importantes. Entonces, hasta el momento se está discutiendo cuáles desechables, cuáles reutilizables. Lo que le puedo adelantar es que el N95 va a ser obligatorio, las polainas, bueno, digamos que hay un listado de elementos que van a salir la próxima semana y esta semana ya se define hasta dónde desechables, hasta dónde reutilizables y ya una vez salga, por supuesto, esto va a estar contenido en la guía. La doctora Sandra Milena pregunta, ¿cuáles son las condiciones y restricciones para ejecutar de forma correcta la telesalud? Bueno, mi doctor, teniendo en cuenta que esta es una modalidad, entre comillas, nueva para nosotros, aunque pues no es, digamos, ya se lleva muchos años desarrollándola en algunos prestadores, pero para nosotros pues tiene unos alcances, no todo, teniendo en cuenta que nosotros somos una profesión de medición, digamos, de muy correcta medición, hay ciertas cosas que no podemos desarrollar en el marco de la telesalud. En cuanto a restricciones, le voy a hablar de las restricciones o de las consideraciones de tipo normativo. A nivel normativo, es importante tener en cuenta que lo que se habilita es la telemedicina y no la telesalud. En la telesalud yo puedo hacer teleeducación, yo puedo hacer teleasesoría a mis pacientes sin necesidad de habilitarme y eso es algo que hacemos constantemente nosotros durante nuestra práctica clínica y profesional. ¿Sí? Digamos que ese no necesita habilitación. En cambio, la telemedicina requiere habilitación, por supuesto, es una modalidad. Allí yo hago telemedicina interactiva, no interactiva y teleexperticia, donde tengo, por supuesto, relación con mi paciente y tengo relación con mis colegas o mis profesionales. Eso lo hacemos entre nosotros, entre colegas optómetras y también se puede hacer con oftalmología, como se viene haciendo hasta ahora. Entonces, ese requiero habilitarlo. Recuerden que por el tiempo de la pandemia me puedo habilitar o puedo pedir únicamente autorización. Ahora, ¿qué alcances tiene puntualmente? Por el momento está a potestad del prestador, toda vez que, como les digo, hay ciertos procedimientos que realizamos en la práctica optométrica que por ahora no son muy claros en el marco de la telesalud y de la telemedicina.
¿Qué se está haciendo hasta el momento? Telemonitoreo, por supuesto, de pacientes, todo lo que tiene que ver con telemonitoreo de lentes de contacto, usuarios de lentes de contacto, también, por supuesto, de lentes oftálmicos, también se puede hacer todo el tema de ortóptica a través de telemedicina, entre otros. Lo que por el momento estaría un poco a discusión y análisis, por supuesto, todo lo relacionado con refracción que requieren pues unas mediciones ya mucho más directas con el paciente. Sin embargo, bueno, creo que esto es un tema bastante interesante para seguir investigando y analizando para ver hasta dónde vamos a llegar en un futuro próximo frente a la telesalud y la telemedicina con la optometría. Pero básicamente por ahora es eso. También todo el tema de cuidado primario también se está haciendo a través de telemedicina, de acuerdo pues con el alcance que tenemos como optómetras. Y bueno, cada prestador, de acuerdo a sus características, va definiendo sus protocolos de atención para esta modalidad. La doctora Eliana dice, la federación no ha avalado la apertura el 11 de mayo, en charla con el ministerio el 25 de abril fue la que dio la opción de atender en ópticas con consultorio, exámenes prioritarios por urgencia, según criterio de profesional, y es atender, pero no abrir al público. La federación no ha avalado la apertura, eso lo hace el gobierno. De acuerdo, doctora Eliana. La federación no tiene competencias de avalar o no avalar apertura, eso es un tema del gobierno que se establece por decreto. La federación ha venido haciendo, como les digo, acercamientos a los profesionales, al gremio, para dar las instrucciones siempre amparadas por lo que, por supuesto, el Ministerio de Salud establece para dar una información de tipo asertivo. El más reciente decreto establece que los servicios de salud, e incluso el inicial, pueden abrir, pero si les soy honesta, seguimos analizando vacíos normativos frente al alcance de la apertura. Como les decía, inicialmente se estableció que la apertura del servicio de optometría iba a estar enmarcada únicamente a urgencias y a consulta prioritaria. Sin embargo, vuelve y surgió el interrogante, bueno, pero ¿a qué vamos a llamar urgencias? Por lo menos en el alcance optométrico. Tenemos claro urgencias oculares, urgencias visuales, pero aún ese tema no se ha resuelto, para serles honesta. O sea, todavía está en materia de discusión hasta dónde va a ser el alcance de urgencia. Sin embargo, si nos vamos tácitamente a la norma, la optometría, por ser un servicio de salud, ya puede abrir, y sobre todo, pues esto se va a dar de manera más tranquila, por decirlo así, en los municipios donde no hay COVID. Ahora bien, lo otro que hay que tener en cuenta es que el ministerio también facultó a cada alcaldía para que ella defina sus lineamientos frente a la apertura o no apertura. Ejemplo de esto se da, por ejemplo, en Antioquia, la modalidad de la que les hablaba de pedir temporalmente la modalidad de domiciliaria. Antioquia solamente la está dando a algunos prestadores y solo la está dando a pacientes mayores de 70 años. Esto lo hace Antioquia. Por ejemplo, Bogotá sí hay algunos prestadores a los que se los está dando sin mayor dificultad. Entonces, lo que les quiero decir con esto, en mi doc, es que son las alcaldías de cada jurisdicción las que establecen hasta dónde limitan y hasta dónde no. ¿Sí? Hasta dónde dejo abrir, hasta dónde no dejo abrir. Porque el gobierno nacional emite la directriz de manera general, pero faculta a cada jurisdicción a que establezca si sí o si no. Entonces, mi sugerencia es estar atenta a los circulares que establezca cada secretaría y cada alcaldía para saber efectivamente si el lunes podemos abrir y bajo qué condiciones. Según el decreto, sí podríamos abrir, pero habría que mirar entonces qué condiciones establece la Secretaría de Salud para cada prestador que vaya a abrir a partir del 11 de mayo. Doctora Sandra dice, gracias por la información, gracias a usted, doctora. A partir del 11 de mayo podemos atender consulta externa. Sí, doctora Liliana, de acuerdo, repito lo que dije. Según el último decreto del gobierno, los servicios de salud pueden abrir, pero mi sugerencia es que revisemos las circulares de la Secretaría de Salud y de la alcaldía para mirar si ellos han definido bajo qué condiciones van a permitir aperturar a cada jurisdicción. Una cosa dice Antioquia, otra cosa dice Bogotá, otra cosa dice el Valle, o sea, es decir, cuando les digo otra cosa es alcances, cada uno establece un alcance diferente.
Entonces, en Bogotá inicialmente se había dicho que solamente urgencias y prioritarias, ¿no? Pero hay otras jurisdicciones y hay otros municipios que permiten abrir teniendo en cuenta que o no hay COVID o que de alguna manera si se cuenta con los protocolos de atención perfectamente establecidos y claros, se permite la apertura. Otro ejemplo que vemos también son en este momento las IPS, por lo menos IPS como INEVI, que trabaja directamente con Compensar, pues ya abrió su servicio, pues implementando por supuesto los protocolos correspondientes y ya viene operando desde muchísimo antes y en este momento pues están amparados en la ley. Entonces, créanme que sigue habiendo ese vacío, el gobierno sigue dejando a potestad de cada gremio, de cada prestador, perdón, su apertura, pero lo que sí va a ser exigible, 100% exigible, son los protocolos de atención. De eso no les quepa la menor duda y los que pidamos autorización para nuevas modalidades debemos cumplir con las indicaciones para no tener inconvenientes con cada Secretaría de Salud. Gracias, doctora Liliana. La doctora Sandra dice, ¿la consulta domiciliaria que se autoriza en este momento solamente para atención prioritaria o puede ser para consulta externa normal? En el caso de optometría para el diagnóstico y manejo de efectos refractivos y correcciones visuales. Sí, mi doctor. Reitero, nos toca la consulta domiciliaria, se puede pedir autorización temporal en el marco de este decreto. Sin embargo, miren que la resolución 521 solo la limita, aunque está más orientado a médicos y enfermeras, solo la limita a personas mayores de 70 años. Lo que yo les sugeriría, Doc, es mirar dentro de sus protocolos a qué pacientes va a direccionar la consulta domiciliaria. Revisar en la Secretaría de Salud donde usted esté qué indicaciones hay, porque en Antioquia, les repito, solamente están autorizando domiciliaria para personas mayores de 70 años. Ese es el lineamiento de Antioquia. Hasta ahora el de Bogotá no he visto que haga limitaciones frente a esa atención, pero sí es necesario averiguar con cada Secretaría de Salud si hay algún tipo de restricción para la domiciliaria. Si no la hay, entonces ya usted tiene que sentarse a establecer en el marco de sus protocolos a quién le va a dirigir esa domiciliaria. Le recomiendo pues la resolución 521, que es digamos, detalla un poco más ciertos criterios de atención para la domiciliaria y usted podría hacer un proceso de adaptación en su protocolo para saber si lo hace y a quién. Gracias, doctora Sandra. La doctora Gloria dice, en este momento tendríamos que tener la adecuación por infraestructura según la resolución 3100 para continuar con nuestro ejercicio profesional, teniendo en cuenta que no se ha podido hacer adecuaciones. Sí, sí, digamos que todo lo que tenga que ver con infraestructura de la 3100 ya tiene que estar operando. Ahora, recuerden que el proceso de autoevaluación, tenemos este año plazo para hacer nuestra autoevaluación en el marco de esta resolución. Es decir, tenemos hasta noviembre para hacer todas las adecuaciones, organizaciones, reorganizaciones que vayamos a hacer. Porque hasta diciembre el ministerio tiene plazo para lo que tiene que ver con actualización del REPS. Es decir, a partir de diciembre de este año tenemos 6 meses los prestadores para hacer todas las adecuaciones que necesitamos y empezar a operar en el marco de la 3100, porque muchos prestadores hoy están con la 2003 todavía y pues la ley lo permite. Pero ya ahorita, a finales de este año, ya se tiene que tener adecuado todo lo que se requiera para cumplir con la 3100 de 2019. Pero si tú pero recuerda que si vas a hacer algún tipo de adecuación que esté en el marco de los permisos que da el decreto 538, debes pedir una autorización a la Secretaría de Salud si vas a hacer alguna adecuación particular en tu consulta. La doctora Nubia dice, ante el vacío legislativo de la infección no sería prudente reiniciar porque en este momento el virus está en fase de mitigación. Sí, pues digamos que pues yo prefiero no dar pues posiciones particulares porque pues cada realidad es diferente, ¿no? Cada uno tiene una realidad distinta. Yo soy de las que considero que es prudente esperar un poco
por lo menos a que la situación empiece a controlarse un poquito más porque estamos en pleno ascenso del pico. Sin embargo, Doc, eso es cada persona es, digamos, autónoma en decidir de acuerdo a su realidad, de acuerdo, por supuesto, a sus particularidades, y pues eso es respetable y es comprensible, pero pues yo también estoy de acuerdo con usted. Bueno, mis doctores, espero haber respondido sus preguntas. De todas maneras, estoy a su disposición para cualquier otra cosa particular. Nuevamente, muchas gracias a la universidad por darme esta oportunidad, por darme este espacio de poder compartir con ustedes un poco mis conocimientos y experiencias frente a este marco normativo que a veces es un poco tan denso. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo. Una feliz tarde y a su disposición para lo que requiera.